Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital EA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen la especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina. Muy buenos días a todos y todas quienes están hoy día en sintonía, esperando escuchar o dialogar sobre inteligencia artificial, transformación educativa y otras hierbas. Para partir, como siempre, saludamos a los controles David y Pancho. ¿Cómo están por allá? Y por supuesto, a mi partner por estos días, Erwin. ¿Cómo está ahí? Bien, muy buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. Bien, Pame, estoy contento, estoy feliz. Hoy día quiero mandar un saludo súper especial. ¿A quién? Macarena Guerra está de cumpleaños hoy día. ¡Uy, la Maca Guerra! Un besito gigante ahí. Abracitos, Maca. Está en sus labores maternales estos días. Súper. Estoy segura que nos está sintonizando. Si no, le vamos a mandar ahí también el clip para que lo suba a sus redes sociales. Pero hoy vamos a compartir la experiencia de nuestra universidad, la experimentación con inteligencia artificial, Pame, lo que denominamos Docencia 4.0. Una iniciativa que nosotros hemos dialogado en este programa, pero hoy día lo vamos a ver en profundidad y para eso nos acompañan dos invitados de gran talla, de oro. Sí, de oro. Tenemos a Gonzalo Lave, subdirector de Ecosistemas de Aprendizaje Digital. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también tenemos a la de la casa, ya es la más seca de todas, ¿cierto? Camila Herrera, ¿cómo está ahí? Hola, buenas. Aquí estamos, con calor pero fresquitos aquí en la radio. Sí, tenía como heladito, Pancho, para nosotros aquí. Perfecto. Bueno, para comenzar y poner en contexto a todos y todos quienes nos escuchan, vamos a hablar del origen del programa y para aquello quiero partir preguntándote, Gonzalo, el origen, porque tú partiste con esto en la universidad y ¿cómo describirías tú este programa de inteligencia artificial, Docencia 4.0? ¿Por qué parte? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué la inteligencia artificial? ¿Y por qué docencia y no otra cosa, no? Esta iniciativa, Docencia 4.0, nace por la necesidad que teníamos nosotros de experimentar y conocer de primera fuente cómo la inteligencia artificial puede integrarse dentro de los procesos formativos de la universidad. Si bien se han desarrollado distintas iniciativas a través de distintos docentes en distintas facultades, no había habido una experiencia sistemática que pudiera levantar aprendizaje para toda la universidad. En el plan de acción de este año del Café Digital era importante conocer qué es lo que los profes tenían que decir y bueno, desde el Café Digital como somos parte de la Vicerrectoría Académica, en docencia es donde tenemos más como poder de acción y ahí es donde decidimos insertar este programa de experimentación con distintos docentes de la universidad. Pero cuéntanos en concreto, ¿de qué se trata? Ya, el programa era una iniciativa, en principio, nosotros entregamos licencias a los docentes de distintos software, de herramientas de inteligencia artificial o que usan inteligencia artificial para la creación de recursos, para tutoría a estudiantes. Y lo que se desarrolló ahí fueron distintos talleres, primero formativos, instrumentales del uso de las herramientas, y luego, mientras avanzaba el programa, se desarrollaron talleres más enfocados en la aplicación pedagógica de estas herramientas de inteligencia artificial para la docencia. Entonces ahí, bueno, tenemos harto de aprendizaje, nos encontramos con hartas cosas bien entretenidas que fueron desarrollando los mismos docentes y también
cómo ellos cambiaron también su visión de la inteligencia artificial a medida que se desarrollaba el programa. Qué interesante ese enfoque. Bueno, ahí Camila también tuvo un rol súper importante también en el proceso de acompañamiento. Pero antes de ahondar en este tema, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar Lighten Up de Parcels. Seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Y aquí estamos de regreso ya de lleno en el asunto de qué es lo que hicimos este año. Gonzalo, seguimos contigo para compartir nuestra experiencia en experimentación con herramientas de inteligencia artificial para la docencia y el aprendizaje. Entonces, cuéntanos cómo parte esto, cómo tú llegas a seleccionar herramientas digitales que integran inteligencia artificial, a cuáles llegaste. ¿Cómo seleccionaste a los profesores? ¿Cuál era el propósito? Cuéntanos en concreto cómo esto se concreta para que el profesor llegue y meta sus manitos en la inteligencia artificial. Vale. Mira, desde el inicio del año nosotros teníamos esta misión de lograr experimentación para obtener aprendizaje, porque estábamos desarrollando en ese tiempo, la meta era un marco orientador de uso de inteligencia artificial que, bueno, luego se convierte en el desarrollo de una política, pero para poder construir eso necesitamos tener evidencias, tener percepciones, tener algunos datos que nos permitieran tomar mejores decisiones, y ahí la propuesta fue desarrollar distintas iniciativas piloto. Dentro de esas, partimos revisando distintos procesos claves que estaban ocurriendo en la Universidad Central, como por ejemplo el PEI en la creación de programas, actualización de programas formativos, la creación de sílabus, ¿cierto? Y la virtualización, son procesos que van avanzando. Entonces nosotros decidimos, como estamos cerca de toda esa parte, levantamos información con la DDA, la Dirección de Desarrollo Académico. La Dirección de Desarrollo Académico. Nos enteramos cuáles eran sus necesidades en estos procesos que iban avanzando, y ahí decidimos ejecutar pilotos con 3 criterios principales en donde tuviéramos un impacto institucional inmediato, que no solo sea experimentación, sino que también esa experimentación pudiera tener un impacto dentro de los procesos que se estaban desarrollando, que tuviéramos factibilidad técnica y operativa, es decir, que las herramientas no fueran tan complejas de desarrollar o de implementar, y finalmente que tuviera posibilidad de escalabilidad futura para que esas experimentaciones no quedaran solamente en eso, sino que también pudiéramos proyectar una mejora en la implementación para el futuro y que también tuviera cierto impacto. Entonces desde ahí decidimos generar esto, bien influenciados por el Summit que se hizo en enero y el taller que nos hizo Ana Enríquez. ¿Te puedo hacer un entre paréntesis? Ayer salió en LinkedIn estos juegos como de fin de año que sale como... Wrapped. Sí, un Wrapped. Sí. Y me sale que mi persona con más interacciones es la Ana Enrique. Anita, un saludo. Perdona. En el Summit ella nos hace este taller súper inspirador de cómo estos asistentes, principalmente en GPT, que era la herramienta que tiene más tiempo, la plataforma que tiene más tiempo como en el mercado y que está muy desarrollada, cómo estos asistentes pueden apoyar a distintas actividades, en particular asesoría curricular, por ejemplo. Entonces nosotros, inspirados por eso y con la información que habíamos levantado, decidimos generar asistentes GPT en conjunto con la Dirección de Desarrollo Académico para apoyar el proceso de creación de programas. ¿Ya? Entonces ahí con el alineamiento institucional hicimos un trabajo en conjunto durante un par de meses y desarrollamos este asistente que luego fue compartido a los distintos docentes que estaban en el proceso de creación de programas, y ahí también hemos levantado información, la percepción de los docentes, si la herramienta les funcionó, también con la misma DDA, si es que se nota un cambio en los programas, en la calidad, en la coherencia, y tenemos buenos resultados con respecto a eso porque básicamente la herramienta funciona. También desarrollamos en conjunto con la subdirección de producción, también para el desarrollo de sílabus y la virtualización, un asistente que también permitía a los docentes alinear institucionalmente con los parámetros, con el modelo de diseño instruccional, con el estándar de diseño instruccional, dado que los docentes no necesariamente conocen
estos términos y cómo hacer la alineación curricular. Y finalmente para Docencia 4.0, que ya es la experimentación con los profes directamente en el aula, revisamos algunas herramientas, conocíamos el GPT, revisamos algunos plugins que tenían disponibles nuestro partner de Moodle. Entonces ahí se hizo una alianza estratégica para también hacer más fácil la implementación de estos plugins, la obtención de la licencia, en donde se seleccionaron ahí un plugin que es particularmente Knowledge, que es para generación de recursos, en donde en Moodle existe H5P, que es una herramienta un poco árida de usar para los profes. Hay algunos que la manejan mejor, pero bueno, este plugin... Knowledge. Cuando vino Patricio lo mencionó. Este plugin usa inteligencia artificial para hacer más fácil la creación de ese tipo de recursos en H5P, que es una herramienta súper grande, pero es un poco difícil la curva de aprendizaje inicial. Bueno, la inteligencia artificial la puede hacer más simple. Y para también acompañamiento y tutoría para los estudiantes, que es algo que se usa harto y que hay harto en la literatura de los casos de uso de inteligencia artificial en la docencia. Se eligió la herramienta Coroller, que es un asistente que se integra en el aula virtual, que el docente entrena con el contenido y que los estudiantes luego usan de distintas formas. El docente puede elegir si la herramienta usa el método socrático y no le responde con respuestas, sino que le responde con preguntas, o si funciona más como un coach o ya como un GPT cualquiera que responde lo que el estudiante pregunta. Gonzalo, ¿y cómo seleccionaron los profes? ¿Los profes postularon? ¿Ustedes los fueron a buscar? ¿Cómo fue ese proceso? Se realizó una postulación abierta a todos los docentes de la universidad. Nosotros en principio habíamos pensado, claro, que los docentes llegaran con propuestas para modalidad virtual o presencial. Generalmente llegaron docentes de modalidad presencial. Muchos docentes superaron nuestras expectativas, postularon 66 docentes de distintas carreras, de distintas facultades. Fue bien heterogéneo la muestra de docentes. Nosotros les pedimos ahí, junto a Camila desarrollamos ese programa y hicimos la revisión. Les pedimos a los docentes que nos comentaran en su postulación cuál es la idea que tenían ellos, por qué querían postular a esto, por qué querían utilizar inteligencia artificial para sus aulas, y en función de lo que ellos nos respondían, nosotros asignamos distintas herramientas para los distintos docentes, debido a que las licencias eran bien limitadas. Perfecto. Bueno, usted ahí en el fondo, cuando atacamos la necesidad de los docentes, ¿cierto? Cuando les preguntamos qué necesitan ellos, ahí empezamos a abrir el abanico, ¿cierto? Ustedes impulsaron hartas iniciativas dentro de este programa de Docencia 4.0, pero les quiero preguntar, de estas iniciativas, ¿cuáles fueron las mejores recibidas en la comunidad? ¿Cuáles creen que ustedes que tuvieron buena acogida? Ustedes experimentaron con harta herramienta de cara, y Camila ahí tuvo un rol siempre acompañando a nuestro cuerpo docente. Camila, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál viste tú que fueron esta iniciativa o qué herramientas fueron mejores recibidas por la comunidad? Los profesores que utilizaron Coroller, que fue este asistente, fueron los que más participaron, los que más nos dieron feedback, porque creo que la herramienta lo meritaba más que otras herramientas. Esa fue muy bien recibida. También lo de las licencias para herramientas en general como Canva o Genially. Perfecto. Que son súper necesarias de verdad para los profes para poder crear recursos o actividades de aprendizaje digital. Creo que esas fueron las mejores recibidas, pero creo que lo mejor que se recibió fue el acompañamiento. Independiente de que sean las licencias o los instrumentos o todo lo que nosotros les entreguemos, lo mejor que siempre reciben los docentes es que estén acompañados en un proceso de aprendizaje. Así que todos los aplausos para el equipo de tutoría, porque el equipo de tutoría fue el que estuvo a la par con los profes en el acompañamiento que hicieron en Docencia 4.0. En este caso habían sesiones abiertas donde los profes podían consultar, o también les escribían directamente a las tutoras, al equipo de tutoría. Habían tutores designados para cada una de las herramientas que se especializaron al respecto de cómo se usa cada una, y los docentes que estaban asignados a ciertas herramientas por la cantidad de licencias, por supuesto, estaban trabajando directamente con ese tutor. Entonces, claramente, cuando yo quiero enfrentarme a algo nuevo, que es la exploración con IA, y no tengo todas las herramientas, claro, la universidad me provee de instrumentos, de licencias, pero eso es una cosa.
Lo más importante en este caso era que se sintieran acompañados en el proceso y fue lo que intentamos comunicarles a los profes con Gonzalo durante todo el proceso, como no están solos, si necesitan ayuda está el equipo, si el equipo no está disponible no puede, escríbanos a Gonzalo o a mí, los podemos ayudar para que estén acompañados durante todo el proceso y eso fue lo que más agradeció. ¿Tenían un nombre y un apellido? ¿Qué cosa? Las tutoras. Ah, Dices las tutoras, no el tutor. equipo de tutoría. Vamos referenciarlos. Claro, el Sí. equipo de tutoría. No. Pero sí, en este caso sí, teníamos a Montserrat. Besito, Monse. Sí, Besito, abracito Monse. Monse. Ujú. A Montserrat Vargas, que estaba a cargo de Knowledge. Sí, a Fernando García, que estaba a cargo de Coroler. Los docentes de Coroler. De Coroler, sí. Súper. Viviana Briceño, que estaba con Jenny Ali, junto con Denise Rosell. También se especializaron en Canva y Genially y en Claro. H5P. Y en H5P. O sea, ¿tú sabías? A ti te decían postula a la herramienta o te decían postula y después seleccionabas? Postula y después Sí. nosotros hicimos la selección y Sí. después internamente el equipo de tutoría decidió con cuál herramienta se sentía más cómodo y Ujú, ellos se ordenaron. Y también Denis Bravo, que Denis Bravo, acompañó sí. a los docentes de Sync. usaron la herramienta Sync Magic. Sí, Magic. Y la selección, como comentaba Gonzalo, al respecto de cómo designamos a qué docente en qué herramienta, era al respecto de su propia postulación, de lo que ellos nos decían, mira, ¿sabéis qué? Yo quiero fomentar la participación activa de mis estudiantes. Ah, mira, ¿sabéis qué? Sync puede ser una alternativa para esto. No sé, yo necesito que mis estudiantes aprendan a tomar decisiones sobre algún tema en particular. Mira, ¿sabéis qué? Genially o H5P te puede servir para construir actividades de toma de decisión. Entonces ese tipo de decisiones fue las que tomamos para seleccionar a qué docente iba con cada herramienta. Claro, ahí comentar que en un principio fue una hipótesis porque nosotros Sí. conocíamos la herramienta más o menos superficialmente y entendíamos para qué podía servir y según la literatura también hay cierto tipo de herramientas que pueden servir mejor para un objetivo u otro. Exacto. Y ahora que tenemos información podemos validar ciertas hipótesis que teníamos en un principio u otras no. Por ejemplo, de la información que hemos levantado de los estudiantes que utilizaron este tutor de acompañamiento, nos dicen harto, nosotros les preguntamos ya, ¿cuál es el mejor aporte para obtención de conocimiento, para aumentar la motivación o la participación en el proceso de estudio? Y todos los estudiantes nos comentan que facilita la obtención de conocimiento. Los docentes también nos comentan que ellos se han dado cuenta, analizando las preguntas que hacen los estudiantes al tutor, ¿Cómo están pensando? ¿Para dónde van las cosas? O qué es lo que no les quedó claro en las Exacto. clases y porque ahí los estudiantes le preguntan al tutor cosas que el docente pensaba que tenían más Al claro. tutor chatbot. Al tutor Coroler, claro. O sea, el profesor, como para que Para que se entienda. el tutor, el chatbot, el profesor humano. Profesor humano. Así como el profesor ser humano. Claro. Revisa chatbot, Revisa las respuestas. conversaciones. Exacto, tiene acceso a las conversaciones. Y entonces infiere, porque yo te iba a preguntar qué enfoque destacarías de este programa de docencia para apoyar la integración de inteligencia artificial en el proceso. Entonces tú dirías que ese es uno de los más valiosos. Por eso mencionabas los tutores como dentro de las herramientas más valiosas, ¿no? Sí, principalmente porque el tutor le entrega feedback al docente, es decir, los Eso. estudiantes lo están usando y cómo lo están ¿Cómo usando. lo están usando? No todas las herramientas que probamos tenían ese feedback y ese fue un comentario bien importante que surgió Sí. de los docentes que ellos, para conocer la efectividad o para saber cómo navegar el uso de inteligencia o de las herramientas con los estudiantes, cualquiera sea la herramienta, necesitan tener ese feedback, necesitan saber si los estudiantes la están usando. Pero ¿cómo la están usando? Oye, Cami, ¿Cómo la están y usando? tú que estuviste ahí en la cancha ¿Mm? y estamos en una radio, ¿por qué no nos contáis la experiencia ¿Mm? docente y estudiante? ¿Cómo lo vive el profe? O sea, cuando tú decís, le da feedback al profesor, ¿Mm? no es que uno se lea las conversaciones, hay como un panel de control. ¿Cómo funciona eso? Sí, Coroler tiene un panel de control y con ese panel de control, o sea, para esa aplicación en particular, los profesores tenían acceso a ver las preguntas que le hacían a este chatbot o tutor que construyeron. ¿Un resumen o todas las preguntas? No, podían ver las preguntas, todos los... Todo transparente, sí. Sí. Cuando a los estudiantes se le presenta Ah, claro. él le Sí. dice, recuerda que tus profesores pueden ver la interacción y eso Perfecto. Claro, es sí, clave de todo muy uso de la transparente. Pero es importante tener eso en cuenta porque utilizamos otro tipo de herramientas como Canva o Genially,
o Sync, que también tienen opciones para que nosotros podamos ver como administrador, digamos, como yo, profesor, utilizando esta herramienta, podemos ver más o menos qué hacen. Pero no es lo mismo ver qué hacen a cómo lo hacen, que esa era la diferencia que hacemos. Porque, por ejemplo, yo en Genially puedo poner estas preguntas interactivas, actividades y todo, y yo puedo ver las estadísticas. Pero eso me dice qué están haciendo, no cómo lo están haciendo. Y eso era lo rico, digamos, de este tipo de paneles como que ofrecía Coroller, que ahora es Ryzen, claro. Que cambió el nombre de la herramienta. Sí. Lo entretenido es eso, que finalmente yo puedo ver como docente qué están preguntando. Entonces una profesora nos decía, mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que con estas preguntas, esto que yo pensaba que lo tenían bastante claro, no lo tienen nada de claro y voy a tener que repasarlo. Eso es un insight muy valioso para poder mejorar con ese grupo curso en particular. Porque ese grupo curso tal vez no tenía ese tema tan claro, puede ser que el siguiente grupo curso sí y tengamos que trabajar en otra cosa. Este tipo de herramientas le da ese, como pistas, digo yo, le abre el camino al profe para saber cómo navegar, cómo trabajar con sus estudiantes. Aparte de eso, bueno, las otras herramientas, si bien ofrecían este tipo de feedback, es mucho más concreto, mucho más cuantitativo. Entonces cuesta un poco, si uno no está acostumbrado a analizar estas cosas, cuesta un poco también decir, mira, ¿sabéis que de esto yo estoy entendiendo esto? Creo que eso es lo que más... Hay que analizar, igual es tiempo, ¿no? Sí, harto tiempo. Es importante comentar ahí también cómo se transforma el rol docente. Eso. Porque si bien nosotros ahí trabajando en transformación digital, es súper importante tener datos para poder evaluar las distintas experiencias en el caso de los docentes y los estudiantes, que el docente tenga siempre la información, ojalá en tiempo real, de cómo sus estudiantes están avanzando en el proceso de aprendizaje. Puede mejorar, puede permitir al docente mejorar su proceso de enseñanza. Y eso lo vemos en transformación digital siempre, y con esta herramienta puede otorgar a los docentes, dependiendo de la herramienta, la posibilidad o no de tener esta información en tiempo real, lo que hace que la percepción de los docentes hacia la herramienta sea mucho mejor, porque les permite tener información que de otra forma no podrían tener. Quiero relevar lo que nos dice la Cami, porque es súper importante. De hecho, fue una de nuestras reflexiones, Pame, la semana pasada cuando estuvimos con Alejandro Vega y David Chávez, ¿cierto? Que en todo este camino del proceso de transformación digital que están sufriendo las universidades, es decir, y estamos transitando en ello, el acompañamiento es vital. O sea, en el fondo no se puede prescindir de un proceso de acompañamiento al integrar la inteligencia artificial en los procesos formativos. Es como que no hace mucho sentido, porque fue parte de nuestras reflexiones desde la semana pasada. Sí. Pero todo este proceso formativo y lo que ustedes nos cuentan que hicieron con los profesores, ¿cierto? Tiene un componente más cualitativo, ¿cierto? Sí. Yo les quiero preguntar, ¿qué tipo de opiniones, retroalimentación? La Cami nos contaba ya esto que nos decía la profesora, ¿cierto? ¿Qué retroalimentación ustedes fueron recogiendo durante el proceso? ¿Qué elementos tenemos hoy en día para tomar decisiones o escalar esto el día de mañana, hacer un 4.1? Bueno, hay mucho hallazgo. Hay uno que me parece a mí bien interesante, que es sobre la curva de aprendizaje que nos comentan los docentes, que es súper alta. O sea, en principio, bueno, tenemos dos tipos de docentes. Unos docentes que ya venían con conocimiento en inteligencia artificial, con cierta práctica y experiencia, a quienes para ellos la curva de aprendizaje fue un poco más baja, ¿cierto? Es mucho más fácil llegar a una herramienta, poder experimentar rápidamente y saber cómo utilizarla. Entonces ellos pasan rápidamente hacia el uso pedagógico. Los estudiantes que venían más disminuidos en el uso de herramientas digitales o inteligencia artificial de lleno, bueno, todo encuentran muy valioso, pero en particular esos docentes encuentran muy valiosa la experiencia, tanto por la formación inicial y por el acompañamiento. Pero algo importante que comentan todos es que pasar del uso instrumental al uso pedagógico de la herramienta es clave. Y esa nunca, la curva de aprendizaje como que nunca deja de aumentar, ¿cierto? Siempre sigue aumentando, pero cambiar ese rol instrumental de la herramienta hacia el rol pedagógico que puede tener es lo más valorado por los docentes, porque ellos ya no ven la tecnología como un instrumento, sino que lo ven como una posibilidad para mejorar la experiencia de aprendizaje de los docentes, y cuando llegan a ese nivel de uso es donde se puede generar un cambio real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Había harto en las opiniones, utilizaban harto la palabra confianza, y creo que es como súper valioso en todo esta revisión.
porque pasaron de un estado de desconfianza de la IA, como la típica, que no, esto nos decían igual, bueno, para comentarles a los radioescuchas, dentro del proceso de Docencia 4.0 nosotros ofrecíamos sesiones colaborativas y nos juntábamos con los profesores, todos los profesores participantes. La comunidad. Nos juntábamos como comunidad y nos exponían, como mira, nosotros como equipo seleccionábamos 5 prácticas, recursos que nos parecían bastante buenos para comentar entre todos, y los profesores decían, mira, yo hice este recurso y lo hice pensando en esto y estas fueron mis problemas para hacerlo, pero también lo que gané con esto. Entonces, en estas sesiones sincrónicas que tuvimos con los profes, pasamos mucho al principio de tener desconfianza de la herramienta, la desconfianza primordial, me va a quitar la pega, que es como la típica desconfianza que tienen los profes, y pasaron de eso a... ¿Sabéis que no me va a quitar la pega? Ni cerca de quitarme la pega. En verdad esto me va a servir bastante para ciertas cosas que yo siempre quise hacer y nunca pude hacer, porque no tenía el instrumento, no tenía la licencia, pero tampoco tenía alguien que me enseñara a hacer esto. Oye, y respecto a la integridad y el plagio, la copia, ¿cómo surgió ese tema o no en las conversaciones? A veces. Tengo curiosidad respecto a esto, porque es un pero no tanto. Sí, con respecto al uso de tutores, de inteligencia artificial, chatbots en el aula, se repetía bastante ese tema, y algo importante ahí es que el tutor, si bien puede acompañar y el docente puede incentivar a que se use ese tutor que tiene condiciones controladas de uso, porque el docente decide cuándo el estudiante lo puede usar o no, lo puede desactivar, etcétera. Pasaba que los docentes decían, bueno, el estudiante le hace un par de preguntas y el tutor quiere que interactúe con esto para generar un mayor aprendizaje. Los estudiantes se pueden aburrir y vuelven a ChatGPT. Claro. Sí. Entonces, como que al final también depende del nivel de estudiante. Hay estudiantes que están buscando también un uso instrumental y quieren pasar la prueba o calentar la materia una noche antes, o hacer la tarea. Entonces ahí también es súper importante comentarios que hacen los docentes sobre cómo ellos conocen o cuánto conocen al grupo curso con el que están aplicando una herramienta u otra. La mayoría eran de pregrado. Para poder decidir Sí, la gran mayoría. cómo usarla o qué herramienta puede ser mejor, porque también había un comentario que decía, da lo mismo la herramienta de IA o que no tenga IA, si el grupo curso tiene hábitos de estudio que no son adecuados para el uso de este tipo de herramientas. Exacto. Da lo mismo que estemos usando herramientas. Claro, pero por eso también es muy valioso este programa, porque los estudiantes no van a aprender esto si no se los enseñan. ¿Y quién se los va a enseñar? Los docentes que están participando en este programa. Por eso es importante que nosotros les enseñemos a los docentes, así se usan las herramientas, este es un uso ético que responde a integridad académica, pero que también es funcional y productivo para ustedes como estudiantes. Si yo sé eso como profesor, se lo puedo transmitir a mi estudiante, pero si no lo sé, está difícil. Eso nos comentaban harto los docentes, que también ellos no veían como que hubiera un marco de la universidad de cómo implementar esto. Entonces, bueno, parte nosotros les comentamos a los docentes que su apoyo y su esfuerzo para aprender la herramienta, porque si bien muchos docentes postularon, varios también no pudieron continuar por la falta de tiempo. Entonces, para los docentes igual fue un esfuerzo grande desarrollar los recursos. Salir de la zona de confort también. Digamos, claro, ¿no? o sea, con su interés y motivación propia por aprender y por tratar de generar nuevas experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Nosotros valoramos mucho el tiempo de los docentes y nos han dado hartos insights y hallazgos que a nosotros nos sirven para tomar decisiones en el futuro, particularmente, bueno, que ya lo sabíamos, pero se refuerza con esto. La universidad tiene que tener un marco normativo, lineamientos para el uso de inteligencia artificial, porque hasta ahora los docentes están ellos con su criterio tomando las decisiones y los estudiantes también con su criterio usando bien o mal la inteligencia artificial, porque no estamos avanzando para desarrollar ese marco y poder tener lineamientos claros para el uso responsable, ético y transparente de la inteligencia artificial. Igual se me genera un pensamiento crítico por lo siguiente. Porque hemos conversado de docencia 4.0, que tiene su foco en la docencia, por supuesto, porque es el método que tenemos de llegar a los estudiantes, porque ahí está la relación de la sala de clase. Sin embargo, igual pienso yo, bueno, en este caso de los tutores que son académicos, ¿no? Los chatbots que ayudan a los estudiantes,
justamente la literatura dice que ayudan en estas asignaturas, a facilitar, por ejemplo, estas asignaturas que son de mayor reprobación, como las del área de las ciencias. Te pueden ayudar a resolver problemas, te pueden ayudar a reforzar materia las veces que tú necesites. Pero claro, los estudiantes, que es lo que siempre pasa finalmente con la integración de tecnología, como con la robótica, por ejemplo, los hardware y software, que si el estudiante tiene mayor hábitos de estudio o mayor autonomía también, usualmente los estudiantes que hacen mayor uso de estas herramientas son quienes están mejor preparados. Sí. Y entonces igual se genera una brecha que no tiene mucho que ver con la herramienta, con la integración de la tecnología. Sí. Sí, bueno, nosotros estamos esperando que cierre el año, el semestre, y que tengamos las actas finales de los cursos para poder evaluar las notas en esos cursos, si eventualmente aumentan o disminuyen. Nosotros tenemos datos de interacción de estudiantes con la herramienta, algunas, porque no todas nos permitían obtener esta información. Entonces queremos comparar si una mayor interacción con una herramienta genera un mejor desempeño del estudiante, pero ahí la correlación no implica causalidad. O sea, puede que el estudiante que siempre fue Mateo y encuentre en esta herramienta una forma de potenciar su aprendizaje, va a tener una nota sobre el promedio, que no hay mucho más análisis que podamos hacer, pero puede ser que la herramienta también potenció al estudiante para lograr ese logro, o ese rendimiento académico. Entonces ahí es difícil sistematizar bien esta experiencia para poder sacar conclusiones como una conclusión tan certera como decir, ok, la inteligencia artificial sí sirve y mejora el desempeño de los estudiantes. No estamos tan seguros todavía, pero lo que sí es importante y de lo que hemos aprendido es que sí tenemos que delinear el uso. O sea, qué es lo que está permitido, o si el docente tiene que estar preparado y desarrollar un criterio para, primero modificar su actividad y sus evaluaciones y decidir si a sus estudiantes les va a permitir o no utilizar inteligencia artificial para desarrollar las actividades del curso, porque en definitiva es ahí donde se puede generar un cambio en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, sí, ahora de todas maneras, aunque tengamos las calificaciones, es como lo que tú señalabas, Cami, respecto al acompañamiento, porque también uno ve que cuando uno tiene iniciativas que integran tecnología, tampoco es todo solo el acompañamiento del profesor. Es como que tiene que haber un ecosistema general, ¿no? Y nosotros estamos, porque es como universidad, experimentando, o sea, estuvimos experimentando y ahora vamos a tomar ciertas decisiones que ya se han ido generando, digamos, de una manera orgánica, porque ya estamos en este carro, pero claro, para eso viene nuestro nuevo periodo de estrategia. Sí. Bueno, comentar por último que estas herramientas son herramientas como cualquier otra, pueden tener IA o no, pero algo importante que hemos destacado de los hallazgos es que el uso de esta herramienta exigen metodología activa. Entonces, eso es algo súper importante, porque las metodologías activas de aprendizaje complementadas con estas herramientas es lo que puede potenciar la enseñanza. Porque claro, no sirve de nada instalar un tutor, una herramienta muy interesante, si es que el docente no tiene incorporadas las nuevas metodologías de enseñanza que van de la mano con el avance de las tecnologías. Y no solo al respecto de las metodologías activas, súper importante también diversificar, por ejemplo, las estrategias de evaluación, porque no se trata solo de experiencias formativas, sino que también cómo los evaluamos sumativamente a los estudiantes, también de cómo apoyamos a los docentes para que puedan entregar una retroalimentación oportuna y significativa, que también es algo que les cuesta por cosas de tiempo, por supuesto, ¿cierto? No es fácil ser docente tampoco. Y también cómo los puede ayudar la guía a optimizar algunos tiempos. Ahora con este programa entendieron también que la guía no viene a solucionarles todo, que tampoco es la gran panacea que les dijeron que yo uso la guía y me voy a ahorrar... Aprieto un botón. Claro, aprieto un botón. Como Homero Simpson, ¿te acuerdas ese capítulo? ¿Cuál de todos? Estás hablando con una experta de los Simpsons. Un pollito. Entramos en un vortex. Sí. El pollito cuando está gordito, sí. Y lo hace así. Hace que la planta explote. Claro. Pero finalmente es eso. O sea, dentro del programa también comprendieron que estas herramientas no
no vienen a ahorrarles todo el tiempo que ellos pensaron. No es porque, por ejemplo, el Knowledge, yo subía los recursos y yo les dije, ustedes apretan 2 botones y efectivamente Knowledge les produce recursos, presentaciones, guías, preguntas, lo que sea. Pero ese tiempo que se demora, el poco tiempo que se demora a construir es el tiempo que nosotros tenemos que ocupar ahora en revisar eso. Claro. Entonces hay algunas cosas en que nos optimiza, sí, no en todo. Entonces igual es bueno que lo aprendan porque hay que incentivar el uso pedagógico de esto. Qué interesantes conclusiones. Vamos a ver qué nos dicen en marzo cuando cierre el programa y tengamos datos duros. Sí, pero para ir proyectándonos también, ¿cómo esperan ustedes que este programa de Docencia 4.0 evolucione? ¿Qué nos depara el futuro, cierto? ¿Cómo se inserta esto en la universidad? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Bueno, de los aprendizajes que hemos obtenido, los docentes valoran mucho este tipo de iniciativas. Sí, incluso nos preguntaron, ¿te acuerdas? Al final de la sesión colaborativa, nos dijeron al tiro como, uy, ¿cuándo van a abrirla con la segunda convocatoria? Porque ya tengo profesores interesados. Nos preguntaron al tiro. Por la voz. Bueno, ahí tenemos un desafío grande porque ya existen varios procesos formativos para docentes en herramientas digitales y competencias digitales y tenemos que ver cómo se inserta, porque claro, si bien los procesos formativos ahora son más generales o específicos, como por ejemplo el Tech4Edu que va a una práctica específica, la incorporación de herramientas en general es algo difícil porque las herramientas van mutando, van mejorando. Pero Camila Herrera tiene todo resuelto. Ella es la voz de la digitalización autorizada, certificada en la Universidad Central. Sí, por favor. Bueno, pero yo creo que ahí es importante, como es responsable, generar un programa, una iniciativa o integrar este proceso formativo y acompañamiento a iniciativas formales que permitan proyectar una escalabilidad a toda la universidad, si bien nosotros ahora... Era un proceso exploratorio. Es un proceso exploratorio, postularon 60 y tantos docentes, conocimos docentes de facultades que no habíamos conocido antes, que es súper interesante. Sí, de carreras que no habíamos tenido contacto, eso fue bueno. En salud. En salud, sí. Hay que pensar en cómo esto se proyecta y cómo logramos un impacto en toda la universidad, que sea sistemático y que nos permita hacer esta integración responsable. Un desafío. Sí, grande. No lo puede tener más claro. Es de a poco también porque hay que, como hemos comentado durante todo el programa, tenemos que ponerle énfasis también al acompañamiento. Los profesores, lo que más dijeron en los comentarios al respecto del programa es que se valora mucho el que alguien esté ahí disponible para decirle, profe, tiene que cliquear acá, o profe, tiene que hacer esto, o profe, tiene que presentarlo de esta forma para que se entienda. Ese tipo de cosas son súper importantes porque no es que los profes no sepan, porque ellos son los que más conocen a sus estudiantes y cómo se comportan, pero lo que sí necesitan son pistas, apoyo en cómo poder mejorar estas cosas. Entonces hay que ponerle énfasis también a cómo los acompañamos. Y también cómo acompañamos a los estudiantes, que fue algo que vimos también en el programa, porque hay que preguntarles a ellos también ¿qué impacto? ¿Tuvieron algún impacto? ¿Qué tipo de impacto tuvo? ¿Te gustó? Incluso es súper simple, ¿te gustó usar la herramienta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Una cuestión súper simple, pero que a nosotros nos da insight también, como, mira, sabéis que nosotros teníamos la idea de que tal vez, por ejemplo, ChatGPT podría servir y parece que no. O que el Genially podría servir y sabéis que no, sabéis que nos retrasó no lo sabemos. Son perspectivas distintas. Los profes, y esto lo digo por experiencia propia, como profe tú dices, bueno, esto yo creo que me puede funcionar, conozco a mi grupo curso, esto es una estrategia que podría funcionar y no funciona. Claro. Sí, porque no estáis contando a los estudiantes, entonces es importante incluirlos en el proceso. El acompañamiento es central. Sí. Y para eso, pero es verdad, y para eso ya existe nuestro Café Digital. No estoy hablando del programa de radio, estoy hablando del Cowork Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital, que está en el edificio BK1 aquí en Santiago. BK2. Todos invitados para todos invitados e invitadas, y incluso puedes agendar tu hora en ucentral.digital, redes sociales, Instagram y LinkedIn. Ervin. Sí, bueno, ahí va a estar todo nuestro equipo de tutoría que fue ya referenciado. Acá hay un gran equipo y también muy disponibles para atenderlos a todos y todas. Bueno, recordamos aquí todos los que nos están escuchando que todas las herramientas mencionadas, ¿cierto? Todo este programa, toda la información va a estar disponible en nuestras redes sociales. La Liz los va a estar feliz de postearlas hoy día mismo en la tarde en Instagram como @Café Digital Ucentral y en LinkedIn como Café Digital
U Central, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital, PAME. Bueno, vamos a hacer una pausa musical antes de seguir conversando, ¿cierto?, en nuestra parte final. Esto es Never Enough de... En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Bien, para cerrar entonces este episodio de Café Digital IA Edition, Gonzalo, tú que es primera vez que nos visitas, tenemos acá a mí no le cuento nada porque ya es como de la casa, tenemos esta sección donde pedimos que en concreto nos cuenten cómo ocupan las herramientas en su día a día. Una herramienta, y esto es un pitch, tiene que ser como algo rápido antes de que cerremos el programa. Okay. Cuéntenos. Brevemente, una herramienta que estoy usando hace un tiempo es Perplexity, que tiene ciertas ventajas con respecto a otras herramientas. Primero, tiene un navegador dedicado, Comet, en donde uno hace búsquedas y todas las búsquedas que te entrega, te la entrega con la fuente. Uno puede elegir si quiere fuente académica o fuentes de noticias o fuentes financieras, y cualquier búsqueda que uno hace te entrega con la fuente, entonces hay menor posibilidad de alucinación. También fue la herramienta que sorteamos a 3 docentes participantes de Docencia 4.0 por esta característica. Y finalmente, otra ventaja que tiene es que uno puede elegir qué modelo utilizar, si usar GPT-1, o sea 5.1, 5.2, o usar el Sonar o Gemini. Uno puede seleccionar ahí qué modelo de IA es con el que quiere que le entregue la respuesta. Así que oye, pero qué habiloso. Así decimos en Chile. Qué útil. Y hace harto rato que nadie mencionaba Perplexity en el programa. Y está avanzando súper bien Perplexity. Sí, es bien útil y te da cierto nivel de seguridad con respecto a las alucinaciones, que es algo bien valioso para un usuario inicial quizás de la inteligencia artificial. ¿Y tú, Cami? Yo intenté usar el Atlas, que es lo mismo que estás diciendo tú de Perplexity, pero de GPT, y no me gustó. O sea, una anti-recomendación, entonces, claro. En tu caso. Claro. No. ¿Ah? ¿Por qué no te gustó? No sé, creo que estoy muy acostumbrada a navegar como navego siempre nomás. Es una cuestión de costumbre más que la herramienta sea mala. Sea usuario. Claro, una cuestión más de experiencia de usuario que de... Bueno, creo que sea malo, pero no me acostumbré nomás. Yo más que una herramienta vengo a recomendar una práctica. La práctica era, ojalá que intentemos que los docentes intenten trabajar con inteligencia artificial y crear estos asistentes pedagógicos que los ayuden a planificar, que les den ideas de estrategias para metodologías activas, diversifiquen sus evaluaciones, como siempre han querido un mini-me que los ayude a hacer las cosas. Esa es mi práctica. Elige cualquier asistente, GPT, Gemini. Es que hay que dedicarse a construirlo. Ya, elija cualquiera, pero ocúpelo. Dedíquese a construirlo, dedíquese a entregarle una buena base de conocimiento, haga estos comentarios. Bueno, ahí yo creo que Pamela nos puede dar un mejor ejemplo de cómo tú has programado a tus asistentes como respóndeme directamente, como no seas condescendiente, como sé directo. Eso es súper bueno porque no sé si se han dado cuenta que la IA es muy condescendiente y casi nunca te dice que hacer las cosas mal o que hay algo que uno puede mejorar. Entonces eso es súper importante, que le demos una visión crítica a este asistente que estemos creando. Eso es muy importante. Muy importante. La verdad es que ahora, mira, me hice uno para mi vida, tengo uno para mi vida profesional que me funciona perfecto y lo tengo en GPT. Ya. Tengo proyectos, qué sé yo. Y ahora en Gemini decidí dejar mi vida personal. Ya. Aspectos de mi vida saludable, que es algo que hago siempre de octubre en adelante. Y se puso como medio demasiado crítico. Era un doctor pesado. No, lo configuré como no seas condescendiente, siempre como este es tu med, y me cargó. No me gustó la personalidad. Para una persona que tiene, por ejemplo, baja autoestima, que no es mi caso, podrías haber sido como delicado. Bueno, sí, eso es importante, sí. Muchos los riesgos. Muchos los riesgos. Sí. Uno no sabe nunca cómo es probabilístico el funcionamiento de la inteligencia. Y también porque es difícil predecir cuál va a ser la respuesta. Sí, pues y también porque no se sabe mucho cómo está entrenado. Se equivoca. Sí, sí. Bueno. Pero no le pago. En cambio el otro por eso se equivoca. No se equivoca nada. Entonces, imagínate. Dedicarse a construir estos asistentes, muy importante. Gracias a todos quienes nos acompañaron en este capítulo.
Erwin, ¿te quieres despedir tú? Sí, Camila Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos hoy también y traernos esta experiencia súper valiosa para la universidad que claramente nos va a traer muchos frutos de cara al futuro, ¿cierto? Y nuestro nuevo plan, ¿cierto? Nuestro nuevo PEC. Así que nos vamos. Oye, quiero mandar un saludito a mi bebé, a mi hijo que me está escuchando hoy día. Dijo que nos quería escuchar a todos en la radio. Así que un saludo para Santi. Abrazo, Santi. Están todos ahí. Nos despedimos entonces con Towie de Men in Trust. Chao. Chau, chau. Central presentó Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción del especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina. Dale un giro